La transacción de Andrea Camilleri, un caso del comisario Montalbano. Relato breve perteneciente al libro titulado Muerte en mar abierto y otros casos del joven Montalbano. Capítulo 1. Montalbano no podía más, estaba hasta la coronilla. Primero miró el reloj. Quedaba poco para las 5:20 de la tarde, y luego miró a Augello y a Fazio, que estaban sentados al otro lado de su mesa, también muertos de asco. «Muchachos», empezó a decir el comisario, «hace 2 horas y pico que hablamos del asunto este de los turnos de noche sin llegar a una solución, así que voy a haceros una buena propuesta». Sin embargo, no tuvo tiempo de plantear esa buena propuesta que tenía pensada, porque una bomba, lanzada sin duda alguna desde la calle por la ventana abierta, explotó dentro del despacho y los dejó sordos. O mejor dicho, esa fue la terrible impresión que tuvieron los tres. Fazio se cayó de la silla, Augello se echó hacia adelante y se cubrió la cabeza con las manos, y Montalbano se encontró de rodillas detrás de la mesa. «¿Hay algún herido?», preguntó el comisario un instante después. «Yo no», contestó Augello. «Yo tampoco», añadió Fazio. Entonces enmudecieron. Y es que mientras hablaban se habían dado cuenta de que aquel estrépito espantoso no lo había provocado una bomba, sino la puerta del despacho, que había ido a estamparse contra la pared. Allí en el umbral estaba Catarela, que en esta ocasión no pidió comprisión y pirrión, y tampoco se justificó diciendo que se le había ido la mano. Estaba rojo como un tomate, temblaba de pies a cabeza y tenía los ojos como platos, hasta el punto de que parecía que se le iban a salir de las órbitas. «¡Le han disparado al paparo!», chilló con una voz que le salió muy aguda, casi como la sirena de un coche patrulla. Y luego se echó a llorar desesperado. Ninguno de los tres, todavía aturdidos por el porrazo, entendió nada, pero estaba claro que había sucedido algo grave. Montalbano se le acercó, le pasó un brazo por los hombros y le habló en tono paternal. «Venga, Cataré, no te lo tomes así». Mientras, Fazio había traído un vaso lleno de agua. El comisario se lo dio de beber a Catarela, que parecía que se había calmado un poco. «Siéntate», le ofreció el inspector señalándole su silla. Catarela contestó que no con la cabeza. Nunca se habría sentado delante de Montalbano. «Habla muy despacito y cuéntanos qué ha pasado», le pidió Augello. «Le han disparado al papa», dijo Catarela. Lo había dicho clarísimamente. Fueron ellos los que no lo entendieron o no se creyeron lo que habían entendido. «¿Qué has dicho?», preguntó Montalbano. «Que le han disparado al papa», confirmó Catarela. Durante unos segundos los tres se quedaron boquiabiertos. No era posible que alguien le hubiera disparado al papa. Era inconcebible y, en consecuencia, su cerebro se negaba a procesar la noticia. «Pero tú, ¿de dónde has sacado eso?», preguntó el comisario. «Lo ha dicho la radio». Sin mediar palabra, salieron a toda pastilla hacia el despacho de Augello, donde había un televisor. El subcomisario lo encendió. Un periodista estaba explicando que, mientras Juan Pablo II saludaba a los fieles en la plaza de San Pedro, de pie en su coche, lo habían alcanzado 2 disparos que lo habían herido en el índice de la mano izquierda y en el intestino. Esa segunda lesión era muy grave. El papa había sido trasladado al Policlínico Gemelli. El autor del atentado, que había tratado de huir pero había sido detenido por la gente, era un turco de 23 años llamado Ali Anka, que pertenecía a una peligrosa organización nacionalista, los Lobos Grises. Estuvieron hasta las 7:30 pegados a la pantalla del televisor para enterarse de algo más, pero únicamente informaron de que el papa se debatía entre la vida y la muerte. «¿Usía entiende algo?», le preguntó Fazio a Montalbano. «Nada de nada, pero me parece un mal año entre la mafia, la logia masónica Pi Due
el caso del banquero Sindona y la negociación con la camorra en Nápoles para la liberación de Chiro Chirillo, y ahora ese turco va y le pega 2 tiros al papa. Tal vez sea una venganza de la KGB por el lío que hay montado en Polonia, aventuró Augello. Todo es posible, dijo Montalbano. Al cruzar el pueblo para ir a Marinella, el comisario se fijó en que había poca gente por la calle. No cabía duda de que todo el mundo estaba delante del televisor. Una vez en casa, se dio cuenta de que no tenía apetito. Él no era hombre de iglesia, más bien se consideraba agnóstico y no sentía simpatía por los curas, pero aquel asunto era absolutamente repugnante y lo había angustiado. Para ser sincero, estaba asustado porque no conseguía entender qué motivo podía tener alguien para tratar de asesinar al papa. ¿Pretendían desencadenar una guerra de religiones? ¿Era el acto de un loco solitario o se trataba de un complot internacional del que no se conocían los objetivos ni las consecuencias? Fue a buscar una radio portátil, pequeña pero potente, que se había comprado el año anterior. Cogía emisoras de casi todo el mundo. Se la llevó a la terraza y la encendió. No había ni una emisora que no hablara del atentado. Aunque la lengua le fuera desconocida, en algún momento se entendían la palabra papa o su nombre. En Radio Vaticana no daban noticias, sino que rezaban. Pasó así unas 2 horas. Luego se levantó, fue a la cocina, se preparó un bocadillo de salami y volvió a la terraza para comérselo. Siguió escuchando la radio hasta que lo llamó Livia, cuando ya habían dado casi las 12. ¿Te has enterado de esa noticia tan terrible? Sí, claro. ¿Y qué te parece? Uf. Mira, te confirmo que llego mañana por la tarde en el vuelo de las 4. Voy a buscarte a Punta Raisi. No, hombre, déjalo, que hay un autocar comodísimo. Si te apetece, ven a recogerme a Montelusa. Llega a las 6:30. Allí estaré. Siguieron hablando un poco. Se mandaron besos por el hilo telefónico y se dieron las buenas noches. Al acostarse, el comisario puso el despertador para las 6. Lo primero que hizo por la mañana fue encender la radio, y así se enteró de que la operación del papa había sido un éxito. Se sintió aliviado. Abrió la cristalera. El día apuntaba maneras, con un mar liso como una tabla y sin una sola nube en el cielo. Entró en la cocina, hizo café, se bebió un buen tazón, se fumó un pitillo en la terraza y luego se encerró en el baño. Al salir, se sorprendió al toparse con Adelina. ¿Cómo has venido tan pronto? Como he ido a misa a primera hora a rezar por el papa, se me ha ocurrido venir a darle un buen ripaso a la casa. Buena idea, porque hoy viene Livia y se quedará unos días. Ah, exclamó Adelina. Le dio la espalda y se metió en la cocina. Montalbano se quedó atónito. Estaba claro que la llegada de Livia no le hacía gracia, pero ¿por qué? ¿Qué había sucedido entre las dos mujeres? Decidió que aquello había que aclararlo cuanto antes. Entró en la cocina, pero Adelina no le dio tiempo a abrir la boca. Perdone, dottori, pero lo mejor es hablar en plata. Durante los días que esté aquí la señorita, yo no vengo. ¿Y por qué? Porque es lo mejor. ¿Pero ha pasado algo? De todo y nada. ¿Quieres explicarte mejor? ¿Qué hay que explicar, dottori? Entre nosotras dos no hay ni física ni química. Y ya está. Nada de lo que hago le parece bien. Que si la sábana no está bien puesta, que si el albornoz no lo he dejado donde había que dejarlo, que si detrás del mueble del televisor hay una pizca de polvo. Y de lo que cocino ni hablemos. Por aquí falta aceite, por allí sobra sal. Y eso lo dice ella, que no sabe hacer ni un huevo frito. En ese último punto tenía razón. Ahora que te has desahogado, empezó Montalbano. Ahora que me he desahogado, las cosas no cambian, lo interrumpió Adelina. Si quiere, mientras esté aquí la señorita, puedo mandarle a mi prima Ignacia. ¿Cocina como tú? Dottori, no hay mujer en Vigata que cocine como yo.
Montalbano se lo pensó un momento. Vamos a hacer una cosa. Tú a Ñachia me la mandas solo para limpiar la casa. ¿Y para la comida? Esta mañana prepara unos cuantos platos fríos para las cenas. Total, más de 3 días Livia no se quedará. ¿Y al mediodía? Me la llevo a la tratoría conmigo. Muy bien, dijo Adelina. Quedamos así. En ese momento sonó el teléfono y Montalbano fue a contestar. Pido comprensión por la hora matutinista, dijo Catarella. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que ha habido un robo. ¿Has avisado a Augello y Fazio? Sí, señor, in situ están. Bien, pues entonces. No, señor Dottori. Si con calma se lo toma, comete un error, en tanto en cuanto que ahora mismísimo ha llamado Fazio para decir que fuera también in situ Usía, que era mejor. ¿Cómo? ¿Entre los dos no se las apañaban con un simple robo? Resopló, pero no podía escaquearse. ¿Cuál es la dirección? Vía del Corso, allí donde el número 38. Por el pasillo se encontró a Adelina, que se marchaba. ¿A dónde vas? Si tengo que cocinar para 3 días, más me vale ir a por la compra. Yo te llevo. En el coche, la asistenta volvió al tema de Livia. Dottori, Usía tiene que perdonarme si le hablo así, pero es que yo no quiero líos con la señorita y por eso. Deja, Adelí. Cuanto menos hablemos del asunto, mejor. En el corso se fijó en algo a lo que antes no había prestado atención. Habían cerrado una tienda de comestibles y una bodega, y en su lugar había 2 bancos. ¿De verdad había tanto dinero en Bigata que hacía falta abrir 2 sucursales bancarias? Y como si lo hubieran hecho aposta, el número 38, delante del cual aparcó, correspondía a otro banco que también acababa de aparecer. El cartel, muy elegante, que por la noche se iluminaba con un neón, aseguraba que se trataba de la Banca Agrícola di Montelusa. Se apeó del coche. La persiana metálica, que no presentaba indicios de haber sido forzada, estaba bajada casi hasta el suelo. Trató de levantarla. Se esforzó, pero no lo consiguió. Llamó al timbre que había en la pared, debajo de una placa que repetía el nombre de la entidad. Al cabo de un rato contestó una voz de hombre. ¿Quién es? El comisario Montalbano. Enseguida abro. Como por arte de magia, la persiana se levantó hasta la mitad. Debía de accionarse eléctricamente. Montalbano se agachó y pasó por debajo. Tenía delante una puerta blindada que funcionaba con una combinación numérica que había que introducir con un disco como el del teléfono y que se abría solo lo suficiente para que pudiera pasar una persona. En aquel banco se protegían bien. Lo recibió un individuo larguirucho, de unos 50 años, vestido totalmente de negro y con aire melancólico que habría pegado más en una empresa de pompas fúnebres. Soy el contable Cascino. ¿Ha visto qué indignidad? ¿De qué hablaba? ¿Del robo? ¿Tenía un concepto tan elevado de la banca que llamaba indignidad a un robo? ¿Por qué, ya puestos, no lo llamaba sacrilegio? Montalbano lo miró interrogativo. Cascino se dio cuenta de que tenía que explicarse. Me refiero al hecho de que los ladrones no han tenido respeto por el Santo Padre que anoche. Pero siéntese, se lo ruego. El comisario así lo hizo. Capítulo 2. Montalbano recordaba que hasta hacía pocos meses en aquel local había una gran barbería. Se llamaba El Hombre de Hoy. En el escaparate exponían fotografías de distintos peinados masculinos que habían ganado premios en concursos de barberos. Nunca había entrado, pero el olor dulzón que salía del interior y se esparcía por la acera había bastado para convencerlo de que aquel sitio no valía gran cosa. Con el cambio habían tratado de transformarlo en un local menos frívolo, pero no les había salido muy bien, porque al final había quedado algo muy parecido a una administración de lotería del año de la pera. Debía de ser un banco de tercera categoría.
Detrás de un separador de madera había 2 empleados de ventanilla sentados en su sitio. El primero, jovencito, miraba una mosca que volaba. El otro, mayor, parecía adormilado. Había un tercer puesto vacío que debía de ser el de su acompañante. «Sígame», pidió Casino, con un tono de voz entre mayordomo y guía turístico. Ni que estuviera de visita en el castillo de Windsor. De la trastienda de la barbería habían sacado 2 habitaciones no demasiado amplias. En una de las puertas vio una placa con la inscripción «Director». Era de cobre, pero parecía de oro macizo de lo mucho que relucía. En la otra no había nada escrito, pero para compensar, la puerta no era de madera, sino de metal pesado, y estaba aún más blindada que la de la entrada. De hecho, tenía 2 discos para introducir combinaciones numéricas. Casino llamó a la puerta del director. «Adelante», dijo una voz desde dentro. El hombre abrió, asomó la cabeza, anunció al comisario y se apartó ceremonioso. «Pase». Joder, cuánta solemnidad y cuánto miramiento había en aquella sucursal de 3 al cuarto. Cualquiera diría que iba a recibirlo el director de la Banca de Italia. Entró y el contable cerró la puerta a su espalda con un cuidado exageradísimo. Fazio, que estaba sentado delante del escritorio de un hombre de 40 y pico años, con bronceado de rayos uva y bastante elegante, se levantó. El otro lo imitó ajustándose la corbata. «Buenos días», saludó Montalbano. Se equivocaba o aún flotaba en el aire, muy tenue, el olor dulzón de la barbería. «¿Dónde está el doctor Augello?», le preguntó a Fazio a continuación. «Cuando se ha enterado de que Usía venía, se ha marchado. Tenía que hacer un recado urgente. El muy hijo de puta se había escaqueado». Si a Montalbano el asunto de Adelina le había tocado los cojones, aquello ya era como si se los tocaran por partida doble. Mientras, el bronceado director había llegado a su altura y estaba tendiéndole la mano. «Soy Vittorio Barracuda», dijo. «He oído hablar mucho de usted y lamento conocerlo en circunstancias tan desagradables». Y sonrió, mostrando 2 hileras de dientes clavaditas a las del peligroso pez carnívoro homónimo. A Montalbano no le cupo la menor duda de que el individuo que tenía delante era capaz de hacer una carrera más que brillante en el mundo de la banca. Seguro que un lobo hambriento tenía más escrúpulos que él. ¿No estaba desaprovechado en un bancucho como aquel? ¿Cuánto tiempo llevan en Vigata? 3 meses. ¿Ya se han hecho una clientela? No podemos quejarnos. ¿Cuántas sucursales tienen en la provincia? Una sola, esta. Pero ¿no era un banco agrícola, según el nombre? Entonces, ¿por qué no habían abierto la sucursal en Chianciana o en Canicati, donde había actividad de ese tipo, y sí en Vigata, que era un pueblo costero? El comisario, que ya no aguantaba más la sonrisa de 1000 dientes de Barracuda, se dirigió a Fazio. «¿Algo que contarme?» «Dottore, esta noche han forzado la entrada», empezó el inspector en italiano y no en dialecto como era habitual. «Ya, de día habría sido más difícil», lo interrumpió Montalbano seco. Fazio comprendió que él estaba de un humor de perros, pero disimuló y continuó. «Hasta la cámara contigua donde se encuentran las cajas de seguridad, si quiere que vayamos a verlas». «No, a lo mejor luego», le cortó Montalbano. «¿Sabes cuántas hay?» 100, de varios tamaños, naturalmente. ¿Y estaban todas ocupadas? Esta vez fue Barracuda el que respondió. «Sí, todas». Montalbano no tenía claro por qué, pero estaba un poco desconcertado. Había algo que no cuadraba y no conseguía identificarlo. Desde que había entrado en aquel despacho estaba de pie. Echó un vistazo a su alrededor. Barracuda interceptó la mirada. «Siéntese, por favor», pidió, tomando 2 carpetas de una silla. Montalbano así lo hizo. «¿Cómo han logrado entrar?» Quien contestó fue Fazio. Tenía las llaves de la persiana metálica y sabía la combinación de las 2 puertas blindadas, la de entrada
¿Y la de la cámara de las cajas? ¿No hay vigilante nocturno? Ahora le tocó al director. Tenemos contratada una empresa Securitas, que es muy de fiar. ¿Los has llamado? Le preguntó el comisario a Fazio. Sí, dottore. El vigilante, que se llama Vincenzo Larota, hace un control cada hora en bicicleta y no ha notado nada. Parece que los ladrones estaban informados de sus horarios, comentó el director. Ya, replicó el comisario. Y no dijo nada más. Se había echado hacia adelante y parecía absorto contemplándose la puntera de los zapatos. Para romper el silencio, Barracuda buscó una justificación. «¿Sabe, comisario? Somos un banco pequeño, así que, de acuerdo con la dirección, decidimos que no era necesario contratar vigilancia propia». Esas palabras fueron las que aclararon en la cabeza de Montalbano la razón por la que se sentía incómodo. «¿Qué tipo de clientes tienen?» Barracuda se encogió de hombros. «Nos llamamos Banca Agrícola porque nuestra, digamos, finalidad es precisamente ayudar al desarrollo de empresas dedicadas a la producción de vino, de cítricos, apoyar a pequeños agricultores, campesinos». Pero ¿dónde estaban todas esas empresas agrícolas de la provincia de Montelusa? En Vigata, desde luego, no habría habido forma de encontrar ninguna ni pagándola a precio de oro. Por descontado, esta sucursal está buscando clientes, entre los propietarios de barcos, entre pescadores. Prosiguió Barracuda y con cara de listillo añadió: si la comisaría de Vigata también quiere hacerse cliente nuestro. Y se echó a reír, él solo. Mientras, Montalbano se planteaba preguntas. Si los clientes eran gente pobre que se ganaba la vida como podía, ¿qué necesidad había de que un banco de aquel tipo tuviera una cámara blindada con cajas de seguridad? Y no 10, sino encima 100. Y de varios tamaños. Y estaban todas ocupadas. No, aquello no cuadraba en absoluto. Resolvió disparar directamente al centro de la diana. ¿Podría pasarme una lista completa de las personas que tienen cajas de seguridad alquiladas? De repente, Barracuda se puso rígido como otro pez muy distinto, en concreto un bacalao. No veo qué utilidad puede tener eso. Yo sí la veo. Permita que me aclare. Aclárese. Han desvalijado todas las cajas. Repito, todas, indistintamente. No ha sido un robo dirigido a una en concreto, por eso. Por eso, usted me da la lista de todos modos, replicó el comisario con decisión. De bacalao, Barracuda pasó a merluza congelada. Pero eso, entiéndame, iría en contra del secreto bancario. Señor Barracuda, no le estoy preguntando por el contenido de las cajas de seguridad, que por otro lado usted desconoce. Solo le estoy pidiendo una lista de esos clientes. Ya lo sé, pero voy a tener que pedir autorización a la Dirección General y no estoy seguro de que... El comisario lo interrumpió, disgustado. ¿Cuánta gente conoce las combinaciones? Todos, los 3 empleados y yo. ¿Las cambian a menudo? Cada 3 días. ¿Quién se encarga? Yo. Y comunico las nuevas a los interesados. Esta noche me toca cambiarlas, explicó, mirando receloso al comisario. No creerá que a los ladrones se las ha dado uno de nosotros. Montalbano lo observó sin abrir la boca. ¿Sabe? Continuó el director. Hay unos aparatos que pueden... El comisario levantó una mano para pararle los pies. Estoy al tanto. He visto algunas películas. Le agradecería que, en cuanto me vaya, preparase una lista de sus empleados con las direcciones y teléfonos correspondientes y se las entregase a mi colaborador. Eso no creo que sea secreto bancario, dijo. Y luego le preguntó a Fazio: ¿has llamado a la científica? Aún no. Hazlo. Nos vemos en comisaría. Se levantó y Barracuda le tendió la mano. Montalbano se la estrechó y sin soltarla arrugó la nariz. ¿Usted también nota el olor? ¿Qué olor? Preguntó el director extrañado. Aquí antes había una barbería,
Por lo visto, las paredes han quedado impregnadas de un olor que ahora resulta desagradable. Tuvo la impresión de que al hombre le sudaba un poquito la mano. Una vez fuera, comprobó que la mañana mantenía su promesa de ser comprensiva con su humor, que desde luego no era muy alegre. Decidió ir dando un paseo hasta el banco donde tenía la nómina domiciliada. El director, el señor Macaluso, lo recibió enseguida. «Estoy a su disposición. Necesito que me informe de una cosa. ¿Cuántas cajas de seguridad tienen?» 30. ¿Sabría decirme, aunque sea aproximadamente, cuántas hay en los demás bancos de Bigata? ¿Puedo permitirme preguntarle el porqué de su interés?, dijo Macaluso. La noticia del robo no se había difundido. Mejor. Es para un estudio que nos pide la jefatura provincial. A Macaluso le bastaron 5 minutos. Resultó que sólo la banca agrícola de Montelusa tenía un número tan desproporcionado de cajas de seguridad. El director miró a Montalbano asombrado. «¡Qué raro! ¿Qué harán con tantas cajas?» «A saber», contestó el comisario con la carita inocente de un querubín recién bajado del paraíso. Salió de la oficina bancaria, volvió sobre sus pasos para coger el coche y se dirigió a comisaría. Por el camino iba pensando, y nada más llegar llamó a su padre. «¡Qué sorpresa, Salvo! No sabes la alegría que me das». «Papá, ¿te molestaría venir a comer conmigo hoy a la 1? «¿Cómo va a molestarme? ¿Pero qué cosas tienes?» «Pues entonces nos vemos a la 1 en la trattoria de Calogero». Capítulo 3. Cuando llegó a la trattoria, su padre ya estaba sentado en una mesa para 2 y lo esperaba viendo la televisión, en la que decían que la vida del Papa ya no corría peligro, aunque el pronóstico seguía siendo reservado. Al verlo entrar, el hombre se levantó de golpe y fue a recibirlo con los brazos abiertos. Montalbano lo esquivó instintivamente, ofreciéndole la mano. Como si no hubiera pasado nada, su padre se la estrechó con una sonrisa. De primero, los dos pidieron pasta alle vongole. Siempre habían tenido los mismos gustos. Era evidente que su padre se moría de curiosidad por saber el motivo de aquella invitación inesperada, pero no se arriesgaba a hacer la más mínima pregunta. Permanecieron un rato en silencio, sin mirarse siquiera, y luego Montalbano se decidió a hablar. «¿Cómo va la empresa?» Su padre, que desde hacía tiempo tenía una pequeña empresa vitivinícola entre Montelusa y Favara, lo miró extrañado. De su hijo, con el que tenía una relación difícil, esperaba oír cualquier cosa menos aquello. Suspiró hondo, le miró a los ojos y se encogió de hombros. «¿No va bien?» «No va nada bien. Es demasiado pequeña, no puede plantar cara a la competencia. Para que sobreviviera habría que hacer una ampliación, pero no tengo dinero». «¿No puedes pedir un préstamo al banco? ¿Te parece fácil? Uno me ofrecía un interés que daba miedo. El segundo me lo negó porque a mi socio le habían devuelto una letra». Llegó la pasta y dejaron de hablar. El padre sabía que a su hijo no le gustaba hablar mientras comía. Cuando acabaron, pidieron unos salmonetes fritos de segundo plato. «O sea, que hay marejada», comentó Montalbano. «Exacto. ¿Y cómo piensas resolver la situación?» «Un amigo de la zona de Catania me ha propuesto asociarme con él. Su empresa trabaja muy bien. Le vendo mi mitad a mi socio de ahora y así». «Oye, ¿y has probado a pedirle un préstamo a la banca agrícola de Montelusa?», preguntó Montalbano como quien no quiere la cosa. La respuesta fue clara e inmediata. «Ni siquiera me he acercado a ellos». «¿Y eso?» «Corren rumores». «Explícate mejor». Su padre torció el gesto. «Son unos usureros que se presentan como gente de gran corazón. Te pongo un ejemplo. Uno que conozco, Di Bella, firmó un papel sin entender lo que decía realmente, y luego resultó que no podía pagar los intereses, que eran astronómicos. Se lo quitaron todo, hasta la casa donde vivía. O sea, son delincuentes comunes. Peor, bestias salvajes hambrientas».
¿Has oído hablar de un tal Barracuda? ¿Cómo no? Le han hecho director de la sucursal de Bigata. Mira, ese es capaz de pasarte a cuchillo solo por mantenerse en forma. Dejó escapar otro suspiro antes de continuar. Pero vamos a cambiar de tema, que si no se me va el apetito. Háblame de ti. ¿Trabajas mucho? El comisario no tenía ningunas ganas de hablar de él. Empezó a soltar un discurso vago que, por suerte, quedó interrumpido por la llegada de los salmonetes. Al final de la comida, en el momento de despedirse, su padre le dijo con una sonrisa no exenta de amargura: aunque la invitación haya sido porque necesitabas información, igualmente me ha hecho ilusión. Montalbano se sintió como un gusano. Subió al coche, pero en lugar de ir a comisaría, cogió la carretera de Montelusa. Aparcó delante de la jefatura provincial de la Policía Judicial. Entró, se identificó y pidió hablar con el comandante Antozzi, al que había conocido a raíz de un caso. Se habían caído bien. Le contó la historia del robo y lo que le había dicho su padre sobre la banca agrícola, para ver si se lo confirmaba. Mire, de entrada, le diré que del caso Di Bella, ese hombre al que el banco desplumó vivo, nos ocupamos nosotros. Hasta hicimos una inspección, sin embargo, fueron muy hábiles, y Di Bella demostró ser un incauto. No conseguimos encontrar una sola prueba de que hubieran utilizado métodos de usura, aunque estamos convencidos de ello. Además, tenga en cuenta un dato que no es baladí. Actuamos por propia iniciativa, ya que Di Bella no quiso presentar denuncia. ¿Temía una represalia? Tal vez. Montalbano sonrió. Con esto quizá me estoy metiendo en terreno minado. Entonces fue Antozzi el que sonrió, aunque sin decir nada. ¿El banco huele a mafia?, disparó Montalbano. Antozzi se puso serio. Digamos que hay un ligero olorcillo, o mejor dicho, ligerísimo, prácticamente imperceptible. Como el de la barbería, que seguía flotando entre las paredes de la sucursal. ¿Puede explicarse mejor? Ni el presidente, ni el consejero delegado, ni los miembros del consejo tienen antecedentes ni relaciones con la mafia. Son especuladores, eso sí, y gente sin escrúpulos. Si luego tropiezan con el Código Penal, como podría haber sucedido en el caso de Di Bella, eso ya... ¿Y ese ligerísimo olor dónde está? En el despacho del director general. El abogado Cesare Gigante. Lleva 10 años casado con la hermana del capo Laurentano, que es de la familia Sinagra. La hija del capo está casada con un ejecutivo del mismo banco, Vittorio Barracuda, que ahora dirige la sucursal de Bigata. ¿Lo dice en serio?, exclamó Montalbano. Lo digo en serio, pero no se haga ilusiones. Tanto el abogado Gigante como Barracuda hace tiempo que están vigilados, y no solo por nosotros. No hay nada destacable en ellos. Una conducta ejemplar, aparte de esa tendencia a la usura. Y le digo más. Ambas mujeres han interrumpido su relación con sus respectivos hermano y padre. Una vez que llegó a comisaría, Fazio le informó de que la científica no había encontrado nada, ni siquiera las huellas digitales de los propios empleados del banco. Sin duda, los ladrones llevaban guantes, pero además, por prudencia, habían hecho una limpieza a fondo. El comisario le contó la reunión con el comandante Antozzi. Fazio se quedó pensativo. ¿Qué te pasa? Es que me pregunto quién puede estar tan loco como para robar en un banco que dirige el yerno del Laurentano. ¿No podría ser una venganza?, preguntó el comisario. ¿Y de quién? De alguien a quien el banco haya dejado en pelotas. En primer lugar, eso no sería una venganza, sino un suicidio. Y en segundo lugar, este robo es cosa de profesionales. Se hizo el silencio. Ah, me olvidaba de una cosa, añadió poco después Fazio. Me he informado y me he enterado de algo raro. Cuenta. La sede central del banco en Montelusa tiene 50 cajas de seguridad. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué en la central hay 50 y en la sucursal de Bigata 100? Quizás han querido descentralizar. Sí, pero ¿el qué? Ni idea.
¿Tú crees que el fiscal me daría una orden judicial para obligar a Barracuda a entregar la lista de los titulares de las cajas? Yo esperaría sentado. Ya, por eso habrá que buscar alguna otra forma. ¿Cuál? De momento no lo sé, pero todo se andará. 5 minutos después de que se marchara Fazio, se presentó Catarella. Dottori, in situ parece que tengo un señor que quiere hablar con usía personalmente en persona. ¿Cómo se llama? De nombre ha dicho que Providenciale. ¿Era posible que existiera un apellido como ese? ¿Estás seguro, Cataré? ¿A qué seguridad se viene a referir? ¿Estás seguro de que el señor se llama Providenciale? Pondría la mano en el fuego, dottori. El señor, de unos 60 años que entró en su despacho, iba bien vestido y tenía aire de persona de bien y respetable. ¿Se puede? Soy Carmelo Providenciale. Montalbano se quedó de una pieza. ¿Cómo era posible que Catarella hubiera acertado? Tal vez porque era un apellido realmente extraño. Siéntese y cuénteme. Se trata del robo de la banca agrícola. Montalbano era todo oídos. ¿Quién le ha dicho que ha habido un robo? El director, el señor Barracuda, me ha llamado para informarme de que habían desvalijado las cajas de seguridad y me ha pedido que no lo fuera contando por ahí. ¿Usted tenía una? Sí. ¿Es agricultor? ¿Es...? No, estoy jubilado. Lo que pasa es que contrataron como empleado de ventanilla a mi sobrino Ángelo, al que yo he criado porque se quedó huérfano a los 3 años, y me pareció que lo suyo era trasladar mi cuenta a su banco. Y hasta contraté una caja para guardar las joyas de la pobre Ernestina, mi señora, que murió hace 4 años. ¿Por qué ha venido a vernos? Traigo una lista de las joyas y sus fotos, así, en caso de que las encuentren. Entendido. Espere un momento. Llamó a Fazio por teléfono y cuando llegó a su oficina le dijo quién era Providenciale y lo que quería. Luego el comisario se despidió de él y Fazio se lo llevó a su despacho. No habían pasado ni 5 minutos cuando una idea empezó a zigzaguear por la mente de Montalbano. Se levantó de golpe, se precipitó hacia el despacho de Fazio y abrió la puerta sin miramientos. Los 2 hombres lo contemplaron atónitos. Oiga, señor Providenciale, ¿su sobrino se apellida Providenciale como usted? No, se apellida Currelli. Es hijo de mi hermana. ¿Qué horario tiene en el banco? Acaba a las 7 de la tarde. ¿Me haría el favor de llamarlo y pedirle que se pase por comisaría cuando acabe la jornada? Bueno, me ha dicho que el señor Barracuda les ha dado el día libre a todos. ¿Por qué? No sé decirle, mi sobrino no me ha contado nada más. Dígale que venga, por favor. Si puedo llamarlo desde aquí. ¿Cómo no? Dijo Fazio. Providenciale marcó un número. Angeli, al doctor Montalbano le gustaría hablar contigo. ¿Puedes venir a comisaría? Escuchó la respuesta y colgó. Dentro de 20 minutos está aquí. Gracias, dijo Montalbano y volvió a su despacho. Si el sobrino era un hombre honrado como su tío, quizás se hubiese fijado en algo que no cuadraba en aquel banco. Angelo Currelli era tal vez la única llave que podía abrir la puerta blindada que escondía los secretos de las 100 cajas de seguridad. O, como mínimo, esa esperanza tenía el comisario. Capítulo 4. Angelo Currelli era un muchacho educado, de unos 25 años, tímido y algo desmañado. Era el mismo al que el comisario había visto en el banco, concentrado en el vuelo de una mosca. Lo invitó a sentarse delante de su mesa. La silla contigua la ocupaba Fazio. Le agradezco que haya venido, señor Currelli. Le advierto que se trata de una conversación amistosa y que tiene toda la libertad del mundo para no contestar a mis preguntas. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Qué tal se encuentra usted en el banco? Currelli tuvo un sobresalto evidente. ¿Cómo se ha enterado? Señor Currelli, le aseguro que no me he enterado de nada que tenga que ver con usted. Perdone, ha sido una confusión. Como he enviado mi currículo en secreto a 3 bancos de Palermo, he pensado que... O sea,
que en la banca agrícola no está a gusto. ¿Me equivoco? Uf, no es que no esté a gusto, sino que... ¿Quiere cambiar para hacer carrera? Quiero cambiar, pero no para hacer carrera. ¿Y entonces para qué? Angelo se revolvió en la silla. Le costaba decir lo que le rondaba por la cabeza. Cuando viene un cliente que tiene una caja de seguridad, ¿cuál de los 3 empleados lo acompaña hasta la cámara blindada? Preguntó el comisario. Ninguno. Se ocupa el director personalmente. ¿Y si el director está ausente? No ha sucedido nunca. Puede que los clientes lo avisen antes, aventuró Fazio. No creo, contestó Currelli. Reconocerá que para un cliente ir al banco en vano es un engorro, apuntó Montalbano. Currelli respiró hondo y luego dijo: precisamente fue esa forma de proceder lo que despertó mis dudas. Así que presté atención a cómo funcionaba lo de las cajas de seguridad y descubrí algo que me desconcertó. Por eso quiero irme. Dígame qué fue, por favor. Hay 100 cajas, aparte de la de mi tío. Las otras 99 las han alquilado 99 personas distintas. Montalbano se llevó un chasco, pero el joven continuó. Sin embargo, los que aparecen por allí siempre son 2 hombres que llevan unos poderes y las llaves de todas las cajas. ¿Siempre los mismos? Siempre los mismos. ¿Sabe cómo se llaman? Sí, Michele Gamacurta y Pasquale Aricò. Montalbano y Fazio cruzaron una mirada fugaz. Un último favor mañana cuando vaya al banco. Mañana no voy. ¿Por qué? Porque el director nos ha dicho que la sucursal va a estar cerrada como mínimo una semana. Las cuentas se han trasladado provisionalmente a la sede de Montelusa. ¿Puede darme el teléfono del domicilio del señor Barracuda y el del director general, el señor Gigante? ¿Cómo no? Se los dijo a Fazio, que los anotó. El inspector regresó tras haber acompañado al joven. Ya eran casi las 6. Montalbano conectó el altavoz y marcó el número de la sede de la banca agrícola de Montelusa. Oiga, soy el diputado Giovanni Saraceno. Por favor, póngame con el abogado Gigante. Lo siento, señor diputado, contestó la telefonista, pero el señor Gigante se ha marchado de vacaciones justo esta mañana. Se ha ido con su familia. Si quiere hablar con... No, gracias. Colgó y marcó el número de la casa de Barracuda. El teléfono sonó un buen rato, pero no contestó nadie. ¿Qué te apuestas a que se ha ido de vacaciones con su familia? Nunca apuesto cuando estoy seguro de perder. Teniendo en cuenta que Gamacurta y Aricò son hombres de confianza de los Sinagra, ¿qué cree Usía que había dentro de las cajas? Dinero contante y sonante. En lugar de llevárselo al extranjero, que siempre es peligroso, lo guardaban aquí, en un pancucho sin importancia. ¿Y los Cufaro, los grandes enemigos de los Sinagra, los han descubierto y les han dado por saco? Montalbano negó con la cabeza. ¿Por qué no? Insistió Fazio. A ver, si hubieran sido los Cufaro, a Barracuda no le habría llegado la camisa al cuerpo por tener que rendirles cuentas a los Sinagra. En cambio, estaba tranquilo y sonriente. Entonces, ¿quién ha sido? Gamacurta y Aricò. Fazio estuvo a punto de caerse de la silla, con la complicidad de Barracuda, naturalmente, y de toda la familia Sinagra. Concluyó Montalbano. Yo ya no entiendo nada, reconoció Fazio. Te lo explico. Ese dinero, con un 99% de seguridad, no era de los Sinagra, sino que se lo habían confiado para que especularan gentes sin ningún tipo de escrúpulo, criminales, cuando no mafiosos. Sin embargo, se ve que en determinado momento los Sinagra han necesitado echarle mano y han orquestado un robo que les permitía quedárselo todo y hacerse pasar por víctimas. Puede que tenga razón, dottore, pero ¿cómo vamos a conseguir la más mínima prueba? Yo milagros no hago. Toca esperar y ver. Mira, tengo que irme a Montelusa a recoger a Livia, que llega a las 6:30.
Tú pasa por casa de Barracuda y entérate de si se han largado. Luego te llamo y me cuentas. El autobús llevaba 1 hora de retraso porque el avión, a su vez, había aterrizado 1 hora tarde. Montalbano se sentó en un bar y al cabo de 3/4 de hora llamó a Fazio. ¿Qué me cuentas? Que ha dado en el clavo. Una vecina me ha contado que la familia Barracuda se ha marchado hacia las 5 con la vaca del coche cargada de maletas. O sea que van a hacer unas buenas vacaciones. Eso parece, pero en su opinión, ¿por qué? ¿Has leído a Leopardi? Esperan la calma después de la tormenta. Claro que tú crees que los que les habían confiado su dinero a los Sinagra van a quedarse quietecitos. Al cabo de un rato por fin llegó el autocar. La llamada a las 7 de la mañana siguiente despertó a Montalbano, que dormía abrazado a Livia. Murmuró la joven, molesta por el ruido y por los movimientos del comisario. Era Fazio. Dottore, ¿puede venir al Vicolo Canarozzo? Es la primera travesía a mano izquierda de la vía Cristoforo Colombo. Se han cargado a un tipo a tiros. Ni siquiera avisó a Livia de que salía. Ya la llamaría luego. En el Vicolo Canarozzo había 2 coches patrulla. 4 agentes mantenían a raya a los curiosos. El cadáver estaba en la acera, delante de un portal del que evidentemente acababa de salir. Como mínimo 7 disparos, informó Fazio. Han sido 2 que iban en moto. ¿Lo conocías? Sí, jefe. Se llamaba Filippo Portera. Era un mafioso de poca monta, vinculado a la familia Cufaro, explicó, y miró al comisario con gesto elocuente. ¿Me estás diciendo que me había equivocado? Eso parece. Entonces, ¿este asesinato quiere decir que los que robaron el banco fueron los Cufaro y que los Sinagra están empezando a vengarse? Blanco y en botella, querido dottore. Y me da miedo que ahora estalle otra guerra entre las 2 familias. Preparémonos para lo peor. En ese momento llegaron 2 coches. En el primero iba Augello y en el segundo el periodista Nicolò Zito, de Retelibera, con un cámara. «Salvo, ¿me concedes una entrevista?», preguntó Zito. «Si es breve, yo encantado». «Dottore Montalbano, ¿considera que este homicidio marca el inicio de una nueva guerra entre las mafias de nuestro pueblo?» Toda guerra tiene un detonante, por lo general porque uno de los 2 contendientes quiere ampliar su poder. Aquí, en mi opinión, de momento no hay detonante. Este homicidio tiene como objetivo que creamos que va a declararse una guerra. ¿Podría explicarse mejor? Estamos en la tierra de Pirandello, ¿no? Ser y parecer. Aquí, insisto que es mi opinión, téngalo en cuenta, alguien quiere que veamos un hecho de una forma determinada, mientras que la realidad es completamente distinta. Dottore Montalbano. No tengo nada más que añadir, gracias. Pero eso no puedo emitirlo, protestó Zito. Tú emítelo y deprisa, alguien lo entenderá. Luego fue a ver a Augello. Mimi, espera tú al fiscal, a la científica y a toda la troupe. Nos vemos después de comer en comisaría. Volvió a Marinella. Livia aún dormía. Se desnudó y se acostó a su lado. A la 1, mientras ella se vestía para ir a comer con él en la trattoria de Calogero, Montalbano encendió el televisor para ver las noticias de Televigata. Estaba hablando Pipo Ragonese, el periodista estrella del canal que a menudo hacía de portavoz de la mafia encantado de la vida. Y nosotros, que tantas veces hemos criticado el modus operandi del comisario Montalbano, demasiado desenfadado, esta vez no podemos por menos que apreciar su cautela, su buen juicio que... Apagó. El mensaje había llegado a su destinatario. En cuanto llegó a la comisaría, Fazio lo asaltó. «Dottore, tiene que explicarme el significado de esa entrevista». «¿Has oído a Ragonese?» «Sí, pero no he entendido nada».
Es sencillo. He dejado claro que lo había comprendido todo, es decir, que habían sido los propios Sinagra los que habían robado en su banco y que se habían cargado a Portera para que pareciera que los ladrones habían sido los Cufaro. He desactivado la bomba que estaba a punto de estallar. A las 4, Fazio volvió al despacho del comisario. Parecía desconcertado. Acaba de telefonear Providenciale. ¿Se acuerda de él? Dice que delante de la puerta de su casa ha encontrado un paquete con las joyas de su mujer. ¿Eso qué quiere decir? Que se ha puesto en marcha el acuerdo entre los Cufaro y los Sinagra. Una parte del dinero se devolverá y el resto se lo dividirán a partes iguales las dos familias, aunque creo que el trato debe de incluir otras cláusulas. No había que ser adivino. Al cabo de una media hora, Fazio volvió aún más desconcertado. «Dottore, ha muerto Michele Gamacurta». «¿De un tiro?» «No, jefe. Conducía borracho y se ha caído por un barranco». «Pero lo raro es que era abstemio». «No tiene nada de raro. Por lo visto, el acuerdo incluía la cláusula de la muerte de quienes habían asesinado a Portera. Y esta era la ocasión que yo esperaba. Corre, coge a 2 agentes y tráeme aquí ahora mismo a Pasquale Aricò. Y si me pregunta por qué, ¿qué le digo? Que quiero salvarle la vida». Montalbano tardó 2 horas en convencer a Aricò de que era la próxima víctima, la que cerraría el acuerdo entre los Cufaro y los Sinagra. La cláusula según la cual los primeros habían exigido la muerte de los 2 asesinos de Portera, los segundos ya habían empezado a aplicarla al matar a Gambacurta. Después le tocaba a él. ¿No se daba cuenta? Cuando por fin lo entendió, Aricò se soltó el pelo. Se lo contó todo sobre la banca agrícola, las cajas de seguridad, Barracuda, Gigante. El comisario llamó a Livia para avisarla de que llegaría tarde y luego, tras pedirle a Fazio que lo acompañara, se llevó a Aricò a Montelusa para presentarlo ante el fiscal. Quería darse prisa y volver corriendo a Marinella, donde lo esperaba Livia.